So many battles waged over the years. And yet, none of them like this. Are we destined to destroy each other? Or can we change who we are and unite? Is the future truly set? Bienvenido una vez más a RoboRaptor. Dijimos que íbamos a hablar de las películas de X-Men de cara a Días del Futuro Pasado, pero dijimos que ya veíamos cómo lo encajamos, porque estábamos liados de exámenes, etcétera, y así ha sido. Hemos estado bastante liados últimamente, no ha habido tiempo posible ni de hablar de eso, ni de hablar de trailers, como pudimos decir. Entonces lo que vamos a hacer es tratar solo esta película. Si a posteriori nos vemos bien de tiempo y con ganas, trataremos las otras 4 pelis independientes, las otras 4 pelis principales de X-Men, por hacer como una visión completa de la saga, pero yo creo que antes lo importante es quitarse de en medio la que se acaba de estrenar porque es la que más os interesa. X-Men Días del Futuro Pasado, ambos al final acabamos metiendo en nuestro top de más anticipados de este año, pero fue más que nada por curiosidad, creo, en ambos casos. Sí. ¿Tú, expectativas conforme ha ido avanzando el proyecto desde que se anunció, cuáles fueron? Vamos a ver, mis expectativas es que yo... había un guión que prometía tener mucha información, había un guión que prometía meter muchísimos personajes y había también una tercer banda que era el presupuesto que estaban metiendo en esa película, que yo pedía que me lo justificaran en lo que iba a ver. Si bien puedo decir que no estoy descontento con la forma en que han invertido el presupuesto, porque creo que ha sido bastante digna, he visto muchas películas que han invertido mejor un presupuesto tan grande. Pero bueno, puedo decir que después de haber visto la peli, sobre lo que dije en aquel vídeo de tráiler, digo, sí, me la han justificado, estoy satisfecho. Y otra de las cosas que quería era ver justificación sobre cómo introducían una película que yo tenía miedo, porque yo quería una secuela de X-Men Primera Generación. Porque siempre he dicho y siempre diré que Matthew Vaughn hizo su peli de X-Men y inició una saga nueva de X-Men que por circunstancias, por cosas, datos circunstanciales pudo encajarse, podría haberse encajado dentro del universo. Y ahora llega Bryan Singer y intenta atar todos los cabos de alguna forma, algunos mejores, otros peores. Esta franquicia nunca se ha caracterizado por tener una continuidad muy pura, precisamente. Por decirlo de alguna manera. Siempre ha tenido una continuidad algo suelta y esta película para mucha gente, tanto para los que le ha gustado como para los que no, casi todo el mundo la reconoce como un parche que necesitaba la franquicia de cara a poder hacer películas interesantes en el futuro porque la continuidad estaba esparcida por todos lados. Quiero añadir un matiz a eso. La que necesitaba la tirita era únicamente la parte de Singer. Sí. Ya está, solamente quería dar ese... Yo diría, no realmente la parte de Singer, sino lo que se hizo después. En su saga. Sí, la saga de... sí. Eso. Pero, vamos, Singer hizo sus pelis y cuando se empezó a liar la cosa fue con X-Men 3, Origen Lobezno. Esta película pasa todo lo que puede de esas dos películas. O sea, de Origen Lobezno pasa olímpicamente, creo yo. Cuando se nos presenta Striker en Flashback nos presentan al de Singer, al de X-Men 2, al de Brian Cox. Y X-Men 3 solo toma lo estrictamente necesario. Que Lobezno inmortal al final decía Lobezno, ¿cómo estás vivo? Tengo algunos trucos, Logan. Nunca se llega a explicar. Si no te has visto la escena final de los créditos de X-Men 3 en la que estaba el Deus Ex ese de tengo un hermano gemelo sin conciencia y se pasaba el cuerpo ahí. Eso me mata. Es algo que se queda muy al aire. Quiero añadir una cosa más. Es que el hecho de que nos hemos cargado a Xavier, además de una forma en la que no puede haber sobrevivido. Y de repente nos digan que en una escena post-créditos nos dicen sutilmente que hay un tío que es parecido ahí, que supuestamente es su hermano, que supuestamente también está paralítico, y que supuestamente se mete su conciencia íntegra en ese tío, y de ese tío no hemos sabido nunca nada. A mí me explota la cabeza y todos queríamos una explicación. Sí. Y ya no se explica nunca. Porque lo que he dicho yo es un guión muy amplio, que no dedica el tiempo necesario a ciertas cosas porque es muy amplio. También había que cortar la peli a cierta duración, por exigencias del estudio principalmente. Puede que le dedicaran una escena a esta película y que esté cortada, una pequeña explicación a esto, pero la peli al final acaba yendo muy al grano.
He dicho que pasa completamente de X-Men 3, excepto de lo realmente esencial, porque lo tocaron y eran parte de la motivación de Logan en Lobezno Inmortal, a la cual se respeta, que era lo de que mató a Jean Grey. Es más, al final de la película se recupera un poco ese hilo, etc. Yo creo que aquí también tenemos un problema de continuidad, que es las garras de Lobezno. Tiene el adamantio tras perder la final en Lobezno Inmortal. La explicación que te puedes montar fácilmente es que Magneto se la vuelva a poner porque controla el metal. Es más, ha ocurrido en los cómics, que perdiera el metal y que se lo volviera a poner. Pero aquí tampoco se dedica tiempo. Aunque quizás la cosa que se me queda colgando de explicación más sangrante es cómo Gata Sombra manda de repente gente al pasado. Su poder era atravesar objetos. Y eso sí que no se le toca nada, porque tú lo de las garras, lo otro, tienes algo que agarrarte, aunque sea con pinzas, pero esto es un por la cara. Y bueno, por lo demás, Bryan Singer desde el principio, junto al compositor John Ottman, del cual hablaremos después de su banda sonora, dejan claro desde el principio con su banda sonora que esta película es como: dejadme a mí, que sois todos unos tontos, vengo aquí a arreglar la franquicia. Ahora, si estás ya de acuerdo con esa visión o lo que hace o no, ya es otra historia, pero es el mensaje que yo recibí de la película, que es Bryan Singer diciendo: voy a volver a tomar las riendas de esto y a volver a ordenarlo un poco, y por la mayor parte lo consigue. Al menos deja un folio medio en blanco de cara a que las nuevas películas se puedan estructurar de una manera más lógica y limpia. Y creo que ahí sí podemos estar de acuerdo, con sus más y sus menos. Mutants, we now find ourselves on the edge of extinction. You'll need to go into the past to end this war before it ever begins. Podemos decir que el protagonista, una vez más, de esta cinta es Lobezno, el cual se ha convertido ya en la insignia de la versión cinematográfica de la Patrulla X. Esto a mí me empieza a cansar un poco, y creo que a casi todo el mundo, porque sí es verdad que Hugh Jackman se ha metido en el papel y se ha ganado el pulso todo ese reconocimiento y que nos guste tanto, pero sí es verdad que en los cómics, pese a ser una de las figuras centrales de X-Men, nunca ha sido tampoco el prota-prota, era algo más repartido. Y aquí quizás por miedo a tener un prota no tan querido por la gente, por el público, pues se nos vuelve a meter una y otra vez a Lobezno como el prota de las pelis. Y sobre todo puedo hablar de X-Men 2, que era una película de Lobezno, prácticamente. Y aún así, y creo que tú no estás de acuerdo, yo esperaba que fuera más relevante en la trama Lobezno, más allá de ser un pasajero. A mí esta película se me antoja como ese pasajero en el tiempo que transmite la información, pero quitado de la peleita esta al principio y eso que intenta hacer al final contra los centinelas y Magneto, no le vi tan activo como esperaba. La Black acción. Es más, la sorpresa viene en forma de que Mística acaba siendo un personaje crucial en la trama, y de eso hablaremos después. Ahora te va... Sí. A ver, linkando una cosa con otra nos va a dar pie. Bueno, es decir, Hugh Jackman a mí es un actor que me encanta. Puedo decir que siempre me ha sorprendido en sus interpretaciones, es decir, que me encanta el registro que tiene. Que puede hacer tanto de Lobezno como meterse en... Lo miserable. Iba a decir una apuesta más segura, que era Prisoners. Un salto tan grande de registro. Yo a ese actor siempre lo voy a aplaudir y me encanta. Aquí se le nota que sigue poniendo empeño en su personaje, que es un personaje que no quiso abandonar para hacer 007, que también se le propuso. Y yo lo elogio mucho porque yo sé que gran parte de ello es también por los fans, no solo porque le gusta el personaje. Y eso es muy dedicado y la verdad es que hay que elogiarlo. Sin embargo, en esta película voy a hablar de un aspecto negativo de este sentido, y es que es una película que trata de extrujar el guión para poner en primera fila a los actores fetiches. ¿Y qué actores fetiches tenemos? A ver, Bryan Singer, quiero hacer una peli de X-Men, ¿vale? Vale, pues quiero en primera fila a Lobezno, porque es el tío que todos quieren, es Hugh Jackman, todo el mundo quiere a Hugh Jackman, y yo quiero que mi peli sea taquillera. Y a la tía del Oscar. Vamos a poner a Jennifer Lawrence delante. Y además va a ser el eje central de la película. ¿Qué pasa? Personajes que en X-Men primera generación fueron tan impresionantes, que hasta luego llegaron incluso a rifarse de los actores, como Michael Fassbender o McVoy, pues pasan, no voy a decir
al fondo de la sala, pero sí quedan relegados a un segundo puesto con respecto a ellos dos. Yo diría que en esta peli McAvoy es más importante que Fassbender. Sí. Y creo que antes de meternos en la parte de los 70, que es quizás la principal de la película, deberíamos hablar de un poco de McKellen y Patrick Stewart, que podemos decir poco de ellos, que son gente con mucho talante, que los pocos momentos que tienen en esta película están bastante bien. Más hace Patrick Stewart que McKellen. McKellen está más de fondo, tiene una escena de acción. Pero estos actores que solo podemos soltarle elogios, ya a esta altura no nos van a sorprender para mal. Son ambos Sir, británicos, como la copa de un pino, y... Yo creo que, bueno, que su escena más recordada de la película será esa en la que habla con McAvoy. Nos toca, bueno, explico en conjunto Sí. de los dos, nos toca más o menos la patata a todos Sí. los que hemos seguido la franquicia. Y poco más, la verdad es que su aportación tampoco tiene mucho peso, pero es que tampoco pueden hacer Sí, más. sí, no. Las considero casi como un relevo, pasar la antorcha. Sí. Y en cuanto a McAvoy y Fassbender, yo diría que McAvoy tiene más que hacer en esta peli que Fassbender. Tiene momentos bastante buenos, la interpretación de McAvoy me parece genial. Eso, este profesor X, que no es ni el de primera clase ni el de Patrick Stewart, no lo encontramos como nunca lo hemos visto, sino derrumbado. Me gustó la explicación al final que tenían para que estuviera andando, que la enlazaran con lo que se estaba metiendo Bestia, y además dio para un arco del personaje muy interesante de la pérdida de fe que había tenido y esa decisión que tenía que tomar entre andar o los poderes relacionada a la pérdida de Mística, como su hermana. Eso me pareció de las cosas más interesantes del guión, y lo que hicieron con el personaje me pareció muy, muy chulo. En cuanto a Fassbender, el tío tiene un swag inmenso, mola mucho, sigue tirando del hilo que funcionó en First Class, pero como bien has dicho tú, esto es un guión muy grande, con muchas cosas que hacer, que hay que exprimir, y no hay tiempo para esos momentos pausados, esa charla jugando al ajedrez con McAvoy. Quizás se acerca un poco esa charla que tienen en el avión, cuando se pilla el cabreo Magneto, pero sigue molando. Simplemente que este guión no es tan holgado como el de First Class y no tienen tanto para jugar. Bueno, yo lo que tengo que decir de McAvoy es que me gusta cómo han presentado su personaje, porque han Sí. conseguido que se pueda jugar aún más con Xavier. Sí, sí, porque sí. Xavier simplemente era el tío con poderes de la silla, y sí es verdad que le ha dado un arco de desarrollo bastante interesante, y por eso por lo que destaca sobre Fassbender, que sigue interpretando a Magneto como es Magneto. Lo que sucede es que creo que Singer, con estos mutantes, con estos dos en concreto de los 70, está muy poco entrenado, no ha usado los mismos recursos que usó Vought a la hora de tratarlos, y resulta un poco una lástima, sobre todo en el personaje de Fassbender, porque un personaje que llegó a ser tanto en First Class, que se lo maneje en segundo plano, se nota un bajón, y además se nota apagadillo. Muy apagadillo. Quizás habría que haber quitado un poco de mística y meter algo más de Magneto. Aún así tiene momentos potentes, pero no llega tanto a ese nivel. Y lo de mística me gusta, es algo que no esperaba que fuera tan importante, pero sí es verdad que es un poco la motivación que tú dices, de ahora que está on fire, Jennifer Lawrence, vamos a ponerla adelante. Aún así una interpretación correcta y me gusta cómo la encajan en la historia. Es más que nada, creo a ambos nos escama más que nada, un poco se ve el plumero. Sí, mucho plumero, tío, Sí. Y decir que, a ver, yo a Jennifer Lawrence la aprecio mucho y la tengo que elogiar porque el trabajo que realiza interpretando a Mística no es un trabajo sencillo, porque tiene muchísimas horas de maquillaje y tal, y aún así consigue hacerlo de forma muy digna. Sí, a mí me parece muy simpática, me gusta mucho como Mística, pero es verdad que ahora se está abusando un poco de su imagen como niña bonita de Hollywood. Use your power. Bring the X-Men together. It's good to take the two of us side by side at a time when we couldn't be further apart. Podemos hablar ahora de Peter Dinklage como Bolivar Trash, que a la gente cuando se hizo este cast en la peli le pareció una de las elecciones más atractivas de una película que ya tiene un cast muy interesante de por sí. Pero yo al final en esta película un personaje que por motivos también del guión apretado lo acabo viendo un poco difuminado.
quiero decir, cumple su función perfectamente. Su función es como, odio a los mutantes, creo que son una amenaza, os presento una solución, que son los centinelas. Y se sale poco de ahí. Yo estoy seguro de que había muchas más escenas que se cortaron con este personaje, que quizás le daban más diálogo, algo más de desarrollo. Y al final es un malo, realmente no hace, simplemente tiene esa creencia, hace tal, es más malo, más neto en esta película que él, quiero decir, hace más acciones directas que él. Pero bien, lo hace bien, se nota que es un buen actor, pero queda difuminado, queda un poco relegado a segundo plano. Sí que es una parte crucial, que es Mística quiere matarlo, etcétera, el creador de los centinelas, pero no se llega a exprimir más el personaje, y es por falta de tiempo y de espacio en el guión. Subrayo lo que acabas de decir, y además me gustaría añadir una cosa más, y es que la caracterización me encanta, porque eso de que exista un José María Aznar portátil es súper gracioso. A mí me encantó. Era súper adorable. Buena peluca. Era súper adorable, era para ponerlo pañales. Uh-huh. Y decir, quizá también me gustó el hecho de que era como una especie de Striker de X-Men 2. Es más, Striker se ve inspirado por él. Exactamente. Eso fue un buen punto. Esta peli lanza muchos lazos en forma de tributo y pullita a las distintas películas de toda la saga. Y eso me gustó, que ver a un Striker como secundario, que yo creía que iba a salir en una escena como guiño, pero después acaba siendo un secundario. Y me gusta que alguien que se viera influenciado en su pensamiento antimutante por este personaje. Era lo que quería llegar. Sí. Está bien el hecho de que no te lo presenten absolutamente como un villano, pero si tratas de darle la relevancia que tiene este personaje, pues teniendo contratas a un actor de tanto peso actual, pues es un poco como efecto Godzilla, pero un poquito más liviano. A mí me recuerda un poco, así por tirar por una película comiquera, lo que pasó con Eccleston en Thor 2. Y Evan Peters como Mercurio, yo creo que tiene la mejor escena de la película. Mira, yo de este tío quiero hablar mucho, y es que, vamos a ver, estábamos pensando en que había una competición entre el de Whedon y el de Singer. Sigue habiendo una competición. Bueno, sí, estábamos viendo fotografías, y para empezar, no nos vendió mucho la moto en su momento, porque parecía que iba de carnaval. Luego también vimos la de Brody Jr. en Aaron Taylor Johnson. Y bueno, nos vendió un poquillo más la moto porque encajaba más con nosotros. Sí, era más comiquero. Y tal, pero había algo que no terminaba tampoco de coger. Total, vemos la película todos pensando, creo que va a molar más el de Whedon. Y yo creo que Singer en esta película, con la escena, la secuencia, la presentación, con todo lo que acontece en este personaje, le ha pasado la patata caliente a Joss Whedon y se lo ha puesto bastante complicado. Sí, la patata caliente sobre todo creo yo en postproducción. La representación que hagan de los poderes, etcétera, que yo tengo claro, en Apocalipsis quizás se desarrolla más este personaje. Aquí lo que es un secundario que tiene una buena introducción muy cachonda y después tiene la escena show y se va en la peli. Yo creo que el personaje de Mercurio, el de Whedon, va a estar más desarrollado. O sea, por la naturaleza del papel que ya sabemos que van a ser los gemelos malos al principio, después unirán a los Vengadores, y también porque de Whedon espero más desarrollo, un guión mejor medido, y van a ser miembros del equipo de los Vengadores, no alguien que pase por allí y desaparezca como este. Tiene su gran momento, etcétera, pero no deja de ser un showman, ¿sabes? No hay más espacio en esta película para desarrollar el personaje, quizás más adelante se acaba haciendo algo más guay con él, pero yo creo que como personaje será mejor el de Whedon y quizás más cercano al de los cómics visualmente. Ahora bien, en cuanto a show, personalidad y de que meterse al público de bolsillo ya tengo mis dudas. Porque tanto... Yo quiero ver un making of detallado de esa escena. Es brutal, técnicamente. Mi escena favorita de la película al final es la que protagoniza Mercurio. Y de las del año. Es brutal técnicamente y el tonito. Y lo poco que aparece el personaje que te parece súper majo. Y al final fue un look que encajó muy bien con cómo está escrito el personaje, su personalidad, y que luce mejor en pantalla. Yo creo que eso también va a pasar un poco con el de... Bueno, que lo hemos visto un poco como si fuera con una camiseta pegada y una Nike por ahí corriendo. Pero sí, falta eso. Creo que lucirá mejor una vez lo veamos con postproducción en la peli. Pero quiero ver cómo van a representar los poderes, Whedon y compañía, y qué escenas de acción le dan y qué personalidad, porque en ese aspecto sí que ha dejado el listón alto
Singer. Yo nunca me imaginaba que Singer no iba a dar una escena con tanta personalidad. Sí. Quería añadir dos cosas. La primera es un pequeño paréntesis porque sobre lo que has dicho del tratamiento del personaje por parte de Whedon. Estos días nos hemos encontrado con una serie de filtraciones y tal. No vamos a entrar mucho en detalles, pero a raíz del tipo de película que está sonando por ahí por parte de los Vengadores, veo un desarrollo de personajes muy complicado, que se pueda introducir de forma en la que el puzzle encaje. Sí, pero es que yo creo que como van a ser parte del conflicto, ahí irá el desarrollo de estos dos en concreto. Ya va a necesitar, Whedon, estrujarse el cerebro para que encaje. No, se lo tiene que haber estrujado ya. Hay muchísimo. Ya está rodando. Claro. Ya está rodando. Y añadir el hecho de que todos los que hemos visto el personaje de Mercurio ahora de aquí, de X-Men, pues los que no hubiéramos estado de acuerdo con que hubiera podido gustarnos como nos ha gustado, los que tengamos que recular, yo voy a ser el primero en decir mis disculpas, Bryan Singer, porque tu Mercurio me ha encantado y de hecho no me importaría un spin-off de este tío. Sí. O por lo menos que saliera en la próxima película de Lobezno, porque se ve que se conocían en el pasado. Y está bien también el detalle que hacen para mencionar que Magneto, como los cómics, es su padre. Sí, hay varios. Sin meterse en una subtrama de, será mi hijo, ¿no? Simplemente dejan ahí eso al aire, me gustó ese toque. Y nos queda hablar brevemente de Nicholas Hoult como Bestia, que va un poco en plan sombra de Xavier en esta peli. Es como su acompañante, es como el único... Es el único que le quedó. Quiero recordar varios momentos graciosos y en los que se tira de su intelecto, más allá de la cura. Me he acordado como el que siempre está el típico viejo abandonado en una casa que está con su perro, pues igual. Sí, y me gustó también que Singer ha tirado, eso se lo rescató de X-Men 3 un poco, el estilo de lucha de Bestia, de en plan simio, agarrándose de cosas y tal, en ese aspecto me gustó. En cuanto a diseño visual, yo me sigo quedando con el de X-Men 3. Sí. Más el Bestia que yo siempre conocí, y el de First Class también me pareció una apuesta interesante. Este me parece como un punto medio que, aunque... Niño Bestia, claro. Sí, pero encaja un poco también con lo de la cura. Que en plan, me lo metí para controlarlo y quizá ahora sale la mutación que no es tan poderosa, sino como un niño bestia. Todavía no saben qué quieren hacer con Bestia. No saben qué quieren hacer con Bestia. Yo me sigo quedando con el del futuro, que al final lo vemos brevemente en esta peli. Sí, el actor volvió. En un camello. Y ese me parece el más cojonudo para mí. Me parece de las mejores cosas de X-Men 3. Una cosa, un breve apunte. Bueno, a mí es que el actor este me resulta súper soso. Yo sé que es algo en lo que hemos coincidido muchos colegas. Yo quería decirlo. No sé, o sea, se menciona la relación que tuvo con Mística en First Class, pero es que sacrifican muchísimo de lo de First Class en pos de esta película, por desgracia. Ya no sé qué es el montaje, pero tenemos que analizar. Me gustaría que le dieran más bola a Bestia en Apocalipsis. Ay, Dios. Más que hacer, o intentar recuperar algo de esa relación con Mística. Ojalá volviera Baum por esto de los problemas que parece que está teniendo Singer ahora, que Fox le quiere sacar por los problemillas que ha tenido legales. Baum no vino porque él quería hacer, yo creo, lo he leído también de gente que me lo ha dicho, yo estaba empezando a dudar, pero es que creo que Baum quería hacer su First Class 2, pero yo que no sé qué proyecto que tenía en mente, pero... A ver qué acaba pasando. You took the things that mean the most to me. Maybe you should have fought harder for them. There is a new enemy out there. Mutants. You'll need a new weapon for this war. I know what I have to do. It's us or them. De la banda sonora, ya hemos dicho que John Ottman, nada más empezar la película junto a Bryan Singer, dice: esta es nuestra saga, meten el opening típico de las X-Men de Singer, incluido con la puerta esa cerrándose de la X, y te meten en plan nostálgico el tema retocado de las de Singer, que para mí sigue siendo la fanfarria de esta franquicia. Sí, pese a que... tema insignia. Sí, el tema insignia, pese a que como banda sonora en conjunto, al igual que tú, me quedo con la de First Class. Y no solo por el tema Magneto, sino porque la banda sonora de First Class resonaba, se te quedaba en la cabeza. Y de esta te quedas principalmente con ese tema, pero por lo demás acompaña correctamente, pero no te quedas con demasiado. Yo prefería que hubiera vuelto Henry Jackman para esta. Aunque le hubieran pedido, oye, haznos tributo de él, pero creo que es más competente y lo demostró con Capi 2. Yo, es que lo que puedo decir es lo que he dicho miles de veces. Yo quería que volviera el tema de Magneto. Sí. Por lo menos. ¿Tú sabes lo que hubiera sido lo ideal para mí en cuanto a dirección? Lo voy a mezclar una colaboración. Que la parte de los de Singer la hubiera dirigido Singer y la parte de Baum lo hubiera dirigido Baum. Eso hubiera sido muy interesante. 2 sueldos para Fox. Y además, no, pero hubiera sido lo ideal.
Y además que la música también hubiera sido compartida y hubiera sido como ver los dos ecosistemas confluyendo. Eso hubiera sido lo que yo hubiera considerado ideal. Sí. Y hubiera sido algo digno de ver y algo Hubiera estado muy chulo. Yo, en cuanto a la saga, para que os hagáis una idea, a falta de ver X-Men 2, revisionarla, ahora mismo sería First Class, Días de un futuro pasado, X-Men 2, estas dos están peleándose. Luego ya vendría X-Men 1, Lobezno Inmortal, Sí. X-Men 3 y Orígenes Lobezno, que esa es deleznable. Vamos a ver. Esta película, ¿por qué la pongo por debajo de First Class? Porque First Class me pareció una película que supuso un reinicio de alta categoría, por así decirlo. Sí. Yo sé que tú y yo tenemos nuestras discrepancias sobre ella, pero me pareció un poco como la Casino Royale, que de hecho anoche estuvimos hablando De hecho, le tengo la misma nota que Casino Royale. Ahí. Ambas son muy buenas, pero no me acaban de llenar del todo, pero me parecen cojonudas. Yo creo que sería interesante hacer un vídeo de crítica de First Class porque Sí, el sí. debate puede ser muy interesante. Al menos de First Class, sí. Y vamos a ver. Estaba todo muy unido, estaba todo muy explicado, los personajes se desarrollaban, se asentaban, Sí. no era viajar de un lado a otro continuamente, sino que los viajes estaban todos justificados, todo se explicaba y no era una metralleta de información. Y había también momentos de tocar la patata, como cuando Magneto ve su visión de su madre, que sabía de ahí. Sí, sí, sí. Había momentos también. Esta también es muy buena, ya quisiera yo que Godzilla hubiera tenido un guión como este. Y además, la verdad es que amasa mucho. Y eso para los fans, pues eso es bueno, porque los fans quieren eso. Pero se sacrifica algo, y es que el guión pierde consistencia. Los personajes no se desarrollan con la fluidez con la que lo hace un guión más tranquilito, más como First Class. Y también decir que se centra menos en los detalles, o no, las situaciones que acontecen no se quedan tan pegadas o grabadas en la conciencia del espectador como las otras, porque las otras tenemos la escena de la cervecería, y tal. Solamente la escena de la cervecería la podemos comparar con, yo qué sé, la escena del despacho en la que está Mística, y se quedan con mucha más fuerza. En esta película hay escenas que son muy buenas. Una de las que me quedo con la de Mercurio, otra que me llama mucho la atención es ver cómo Magneto Fassbender viola a los centinelas con metal. Es un poco curioso, me encantó. O sea, hay miga. Es una película muy digna y yo creo que puedo estar contento de haber visto la película. Yo la archivo con la lista de películas a las que le pongo un 7. Porque en ese archivo yo tengo metido a Iron Man, yo tengo metido El origen del planeta de los simios, o sea que tengo metido películas que aquí genial y tal. Eso ya es mi modo subjetivo. ¿Y aquí tu nota? ¿Sería? Quería decir una cosa más, y es que hubiera molado demasiado First Class 2. A mí me resulta un poco triste el hecho de que se haya querido fusionar estas dos franquicias sí o sí. Y lo peor de todo es que ya nunca voy a tener First Class 2. Nunca jamás voy a tener First Class 2 porque esta película pega un salto muy largo. Es el mismo efecto que ocurre en la saga Rocky cuando vemos Rocky 6. Que hay un salto tan brusco, nos encontramos con que todo ha cambiado y nos lo tienen que ir explicando sobre la marcha y no con la profundidad con la que se le hubiera dado en una película por separado. Yo por mi parte le doy el imprescindible bajo. Por el tema de la inconsistencia de que es una metralleta y tal, que hay algunos personajes que están simplemente de pasadas y los que están, algunos no se desarrollan tan bien como se les podía haber desarrollado. Yo voy a ir con un recomendable alto, pero quizás porque aquí tenemos distintas percepciones a la hora de puntuar, porque yo le daría una nota numérica más alta que la tuya y la película me gustó más que a ti, pero claro, bajo tu punto de vista, bajo tu lógica, es verdad lo que tú dices. Sería un imprescindible bajo en cuanto a lo que hace por la saga, etcétera, es muy digna, y que le daría el imprescindible a First Class. Yo las voy a dejar al mismo nivel, a ambas le daría un recomendable alto, a falta de dedicarle una review y hablar más en profundidad de First Class y Encarta. Un recomendable alto para ambas porque no me llegan a tocar la patata del todo, ninguna de las dos, pero sí me parecen muy buenas. Esta sacrifica en pos de espectacularidad y de hacer una historia que abarque más, que sea más épica, ese cariño, esa sensibilidad a los personajes, y le beneficiaría una edición extendida de al menos media hora más. Le podría beneficiar y podría elevarla como la mejor
puede. Ya sé que para alguna gente ha sido como de las mejores del género de superhéroes, incluso la mejor de la saga. Yo pienso que no hay película definitiva de X-Men todavía. Para mí harían un dúo complementándose bastante bueno, pero sin llegar ninguna a motivarme en exceso. Muy digna, bastante mejor de lo que yo esperaba inicialmente de este proyecto. Es algo que hacía falta para aclarar las cosas de cara al futuro, había muchas cosas que arreglar. Y sí, no ha sido de la manera perfecta, pero me gusta mucho el acto final de esta película, cómo deja las cosas, tanto en la continuidad del futuro, que se pueden hacer cosas por ahí, como en esa continuidad del pasado que se crea o que se mantiene. Y el teaser final, que no hemos mencionado, mola mucho. El teaser final de los créditos mola mucho, es visualmente impactante, y eso de que Apocalipsis, ya que no vamos a tener una First Class 2, como tú has dicho nunca jamás, que la quieran hacer con una peli de Roland Emmerich con mutante, o sea, catastrófica, puede ser algo interesante para esta saga, porque no podemos seguir haciendo lo mismo, hay que buscar nuevos enfoques. Y en base a esa escena final, la verdad que te crea ganas de ver. Si eso podemos comentarlo ahora en una sección de spoilers, después de que termines tu conclusión. Yo creo que podríamos meter un letrero ahora de spoiler y mencionar la escena. Vale. Pues bien, nos encontramos que después de los créditos se nos presenta una escena del antiguo Egipto, donde vemos a una masa ingente de personas adorando a un sujeto que está sobre una duna o una ruina o no sé qué, de espaldas a la cámara, y que esa figura está montando con poderes psíquicos o telequinesia o Dios sabrá qué, las pirámides. Luego la cámara va pasando en traveling y nos encontramos con que presumiblemente podría ser Apocalipsis por el hecho de que tiene los 4 jinetes del Apocalipsis, por así decirlo, 4 jinetes detrás en segundo término. Bien, analicemos. ¿Cómo vemos la escena? Yo personalmente, de todas las escenas post-créditos que he visto, esta ha sido la que más me ha conseguido dar IP y la que más... O sea, la más artística, la más mejor, o sea, la que más trabajo ha conllevado, no sé. Yo sabe... Sí, yo sé que te ha tocado a ti mucho la membrana a los de Thanos. No, pero... No, saliendo de ese tema. Aunque se fuera Singer y llamaran a Vaughn, yo creo que Vaughn no se metería en este proyecto porque se aleja mucho de su visión de X-Men. Que va, se va a meter. Y eso me hace temer por quien puedan meter, porque prefiero a Singer, pese a sus pegas, que siga, en base a lo que ha hecho en esta película, a que metan a otro. La verdad. En cuanto a lo que tú dices, ha sido lo más próximo a Stargate que he visto desde Stargate. O sea, me recordó esa movida y sí que es visualmente muy impactante. Y de X-Men Apocalipsis espero una película bastante distinta. Tanto por lo de las catástrofes, por ese rollito ancestral que pueden meter en una ambientación como mística, que sí que es un mutante, pero es como el primer mutante, un rollo místico, legendario, quizá un escenario en Egipto. Puede ser visualmente muy impactante y yo creo que va a tener un presupuesto pepino. Sí, también debería tenerlo. Sí. Yo quiero añadir, para los que no os conozcáis a Apocalipsis, fue, como tú has dicho, el primer mutante, que muchos los que habéis visto la escena lo decís, es como una tía, ¿no? Es un poco andrógino, porque creo que recordar que tenía origen alienígena, y que era un tío que podía transmutar sus átomos para atravesar objetos, poder cambiar su cuerpo a voluntad, en plan, podía ser gigante, podía ser minúsculo, podía también convertir su mano en un arma láser o yo qué sé, podía hacer lo que le diera la absoluta gana y además tenía los poderes de Xavier. Debería ser curioso cómo lo representan en la gran pantalla, sus poderes. Y se regenera y es inmortal. Tiene una lista tremenda de habilidades chetas que... Sí, yo creo que después de este golpe de seguridad que nos han dado con Días del Futuro Pasado, aunque no sea una First Class 2, como tú dices, podemos volver a tener algo de confianza en esta saga. Y si tienes la idea clara de cara a Apocalipsis, guay. All those years wasted fighting each other, Charles. I've watched a lot of people die. Friends. Bueno, ya hemos hablado un poco de las expectativas más o menos como están de altas para X-Men Apocalipsis. Ojalá aporte un director que pueda llevar la trama. Yo quiero que mantengan a Singer. Antes de meternos en otro terreno ahora, mejor mantener ya lo que tanto ha costado construir. Es que el tema es delicado, el tema que le acontece a Singer. Hay rumores que afirman también que en la posible X-Men Apocalipsis nos encontremos con Mística embarazada
embarazada por parte de el mutante este rojo, Azrael, que vimos en First Class, y que daría pie a la posible aparición de Rondador Nocturno. Pero a ver, es que en esta película veíamos, cuando estaba buscando los archivos, y estamos en territorio spoiler, seguimos estando, que Azrael ha muerto. Sí, que habían que hecho un murió. experimento y tal. Sí. Pero... Y por eso su reacción de... Vale, pues entonces aquí el embarazo ¿cómo funciona? ¿De cuándo estaba embarazada? Azrael acababa de morir porque si no... A no ser que estuviera recién embarazada en esta peli, lo vería difícil, cogido con pinzas. Hombre, no es la primera vez que no me he encontrado cogido con pinza en esta franquicia, así que no lo vería yo muy loco, porque la verdad es que el origen de... No, si se puede explicar bien me parece una dinámica interesante. Creo que el origen de Rondador Nocturno y Pícara, que de hecho más o menos se entreveía algo, era de mística. Era Sí. Vamos, en los cómics es así normalmente. Y en X-Men 2 soltaron ahí algo. Pero soltaron un algo como lo de Magneto y Mercurio. Ahí va. O sea, sería interesante, pero no sé. Cuidado con eso. Y una cosa más, y la crítica más negativa que se puede tener a esta película es que nos devuelve a Anna Paquin. Pícara Returns, al final. Returns mucha gente, porque Cíclope decía que no volvía y al final no la metió doblar. Ese sí que no la metió doblar. Jean Grey más pelirroja que nunca. Y que yo me acuerdo de que cuando estábamos viendo la peli en el cine, todo el mundo cuando la vio dijo, uy, de esta no me fío yo. Sí. Ya nadie se fía de ella. Y poco más, joder, Anna Paquin no puede volver. Y encima se queda con el tío de hielo. Pobre Ellen Page. Ya, Pero además, al menos la versión que hemos visto en cine, a falta de una versión extendida o algo, la vemos casi de espalda, de lado brevemente. Nada y menos. Y nosotros estábamos locos buscándola por la peli en plan, tío, ¿saldrá? ¿Cuánto la habrán bajado? no, Nada y menos. yo lo hacía por miedo, para protegerme a mí mismo. Unos segundos. Y bueno, ya creo que con esto podemos cerrar. Sentimos que haber tardado, esperemos que disfrutéis la crítica. Y si hacemos una de las sagas, creo que seguramente la haremos de First Class. Por eso de ser la otra más importante y para comparar con más propiedad. Pero el siguiente vídeo va a ser de trailers, así que dale a like, suscribiros, comentad lo de siempre, qué os ha parecido, teorías de cara a Apocalipsis. Somos todo oídos. We've been given a second chance. Guide us. Lead us. I don't want your future! We were supposed to protect them! You're afraid. I remember.